Eh, Vamos a ver entonces la clase de radiografía simple. Primero vamos a conversar sobre generalidades y después vamos a ver 4 patologías en la cual la radiografía simple sigue teniendo bastante importancia. 4 patologías, las más frecuentes obviamente, ¿no? En generalidades, saber la relación que hay cuando uno se irradia, ¿no? Con, cuando a uno le toman placas de radiografía, ¿no? ¿No? Y justamente en esta diapositiva nosotros queremos ilustrar esos conceptos, ¿no? Para tener una idea, ¿no? La dosis de radiación en radiografía de columna va a variar dependiendo en qué nivel el paciente es irradiado, ¿no? Es mayor a nivel lumbar con 1.5 milisievert, ¿no? Y es menor a nivel cervical con 0.0 milisievert. Intermedio a nivel dorsal, ¿no? Intermedio dorsal. Pero aún así, esta irradiación que recibe el paciente por tomarse una radiografía al nivel lumbar va a corresponder a la irradiación rutinaria, ¿no? De 8 meses que recibe una persona normal, en forma natural, ¿no? Si fuera a nivel dorsal, de 6 meses. Y si fuera a nivel cervical, la irradiación natural de 1 mes. Para que tengan una idea, la irradiación natural que nosotros recibimos es de 24.1 milisievert, 24.1 milisievert, ¿no? Es la radiación y suma estos conceptos: radiación cósmica, radiación del suelo, inhalación de radón y radiación del propio cuerpo. Estos 4 principales conceptos nos dan 2.4 milisievert de radiación normal que recibo todos, ¿no? Cada año, ¿no? Normal que recibimos todos cada año. Y si nosotros nos hacemos una radiografía lumbar, nosotros estamos recibiendo 1.5 de estos 2.41. Ahora, para que también tengan una idea, ¿no? Se presume que a partir de 100 milisievert al año, ¿no? 100 milisievert, o sea, estamos hablando de 40 veces más, ¿no? Las radiaciones naturales, o menos, ¿no? Uno empieza a tener alteraciones en el organismo detectables, alteraciones por la radiación en el organismo detectable. Entonces acá ustedes tienen la irradiación natural y acá tienen otras radiaciones que no son naturales, pero que también lo pueden tener nosotros como personas. Por ejemplo, si somos profesionales de la salud, hay una exposición profesional de 0.02 milisievert, ¿no? Si estamos en un pozo radioactivo, de 0.01 milisievert. Si estamos cerca de unas centrales nucleares, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, las recomendaciones han ido variando, ¿no? A través de los años. Las recomendaciones a nivel mundial lo hace la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Comisión Internacional de Protección Radiológica, ¿no? Entonces, antiguamente lo aceptable era hasta 720 milisievert en 1934. En 1950, ¿no? Se redujo a 180 milisievert, ¿no? En 1958-50, y actualmente lo aceptable se considera menos de 20 milisievert, ¿no? 20 milisievert. Ojo que es lo aceptable, porque lo patológico, como he dicho, que está por encima de 100 milisievert, ¿no? Bueno, yendo a otras generalidades, yendo al tema de lo que es la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura óseo de hueso, fibro y cartilaginoso. Fibra de colágeno y cartilaginosa, cuyas funciones principales son sostener, proteger el cordón medular, o sea, la médula espinal, permitir la estabilidad corporal y ser el centro de gravedad del cuerpo, el centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Ustedes, la que tienen la columna vertebral,
en una vista lateral, y acá tiene una vista frontal, Recordemos que estamos en nuestra columna, normalmente está constituido por 33 cuerpos vertebrales, 7 cervicales, 12 dorsales que lucen de naranja, 5 lumbares, 5 sacros y 4 coccigios. A veces podemos tener 3 coccigios. 4 a veces podemos tener 3 coccigios, ¿no? Y observen que nosotros hacemos curvas, ¿no? Lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar, sifosis sacrococcigia. Lordosis, sifosis, y se intercala la lordosis con la sifosis. Curvas de manera natural. Continuando con las generalidades, acá tenemos un esquema de una vértebra típica. Estas vértebras típicas se encuentran más en la región lumbar, por si acaso, ¿no? Porque en la región dorsal, ¿no?, estas vértebras se articulan con las costillas, ¿no? Entonces tiene que haber carías para la articulación con las costillas, ¿no? Y en la región cervical tiene que ver a los costados un canal donde van a viajar los vasos o los nervios, ¿no? Bueno, esta vértebra típica, entonces tiene un cuerpo vertebral, ¿no? Un cuerpo vertebral, ¿ya? Tiene apófisis articulares superiores e inferiores, que va a articular con la vértebra superior e inferior, que va a articular con la vértebra que está inferior a ella, apófisis articulares. Apófisis transversas que ustedes pueden ver acá, ¿no? Y apófisis espinosas, ¿no? Vuelvo a repetir, articulares superior e inferior, transversas y espinosas. ¿No? Y espinosa. Muy bien. Esta apófisis se van a unir al cuerpo vertebral a través de los pedículos. Esta estructura es un pedículo, ¿no? Y se van a unir a la apófisis espinosa a través de las láminas, ¿no? Todo esto hace un arco, pero esto sería una lámina. Todo esto es un arco, pero esto sería una lámina, ¿no? ¿Ya? Y estos pedículos en la parte superior e inferior son importantes porque por ahí pasarían los canales, surcarían los canales donde emergerían los nervios. Surcarían los canales donde emergerían los nervios. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá tenemos una vértebra típica, pero ahora vamos a ver la vértebra cervical, la vértebra lumbar y la vértebra dorsal. Algunas diferencias, ¿no? Entonces, en la vértebra cervical, ¿no?, ustedes pueden ver que están los famosos agujeros transversos, ¿no? Donde va el paquete vascular, los agujeros transversos. Ojo, ese es propio de la vértebra cervical, o sea, no es de las vértebras lumbares y dorsales, ¿sabes? Es de las vértebras cervicales. Otra variación es que estas carillas articulares no están, digamos, horizontalizadas, inclinadas, sino están horizontalizadas, no están verticalizadas, ¿no?, sino ustedes ven que están horizontales, ¿no? También observen sus apófisis espinosa, no acaba en una sola estructura, sino acaba en 2 estructuras, ¿no? También observen que su agujero vertebral es más amplio, ¿no? Y recuerden que la vértebra cervical 1 y 2 tienen características distintas, ¿no? Bueno, yendo a las vértebras dorsales, ustedes pueden ver claramente la aparición de las carillas articulares, ¿no? La aparición de las carillas articulares que van a articular con las costillas, ¿no? Que van a articular
articular con las carillas articulares que articulan con las costillas. Muy bien. Y acá ustedes tienen la vértebra torácica típica, ¿no? Vértebra torácica, donde acá ven, observan ustedes las carillas articulares que van a articular con las costillas, ¿no? Que van a articular con las costillas. Igualito el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, las apófisis transversas, ¿no? Las apófisis articulares superiores e inferiores, ¿no? Este sería la apófisis transversa, esta es la apófisis articular superior e inferior, ¿no? Superior e inferior. Recuerden que este es el pedículo, une el cuerpo con estas apófisis transversas, ¿no? Y este es la lámina, la apófisis transversa lo une con la apófisis espinosa, tal como así explicado en el primer imagen del diagrama. Muy bien. Continuando con la revisión, ustedes acá tienen también los ligamentos de la columna vertebral, los ligamentos de la columna vertebral. Ustedes acá tienen el ligamento longitudinal anterior. Recuerden que el cuerpo vertebral está en la parte anterior, la apófisis espinosa está en la parte posterior. Acá también tienen el ligamento longitudinal posterior, que es muy importante, porque va a proteger a la médula espinal, y lo va a proteger de los discos que por presión van a querer ingresar a la médula espinal, ¿no? Lo va a proteger de los discos, ¿no? También entre ambas apófisis transversas va a haber un ligamento intertransverso, ¿no? También van a haber un ligamento amarillo en la parte anterior. Entre ambas facetas va a haber un ligamento capsular facetario. Y entre las apófisis espinosas también va a haber un ligamento interespinoso. ¿Ya? Acá pueden observar cómo estas estructuras pueden variar cuando uno se flexiona hacia adelante o se extiende hacia atrás, ¿no? Como nuestras estructuras pueden variar cuando se flexiona adelante, las apófisis espinosas se separan más, ¿no? ¿Ya? Y el peso pasa, ¿no? Y cómo pueden variar cuando uno se extiende, ¿no? Las apófisis espinosas se juntan más, ¿no? Y acá otra importante imagen. Recuerden que la función de la columna vertebral, ¿no? Tiene que ver con la estabilidad, con el eje, ¿no? Y participan para eso estas estructuras, ¿no? Principalmente los discos intervertebrales, como pueden ver acá, principalmente los discos intervertebrales, ¿no? Que van a amortiguar las fuerzas compresivas de forma pasiva y directa, ¿no? Pero también las articulaciones facetarias, ¿ya? Y estas articulaciones facetarias que ven acá, ¿no? Van a realizar un punto de apoyo. Estas articulaciones facetarias tienen que ver, vamos a escribirlo acá, con las apófisis articular superior y apófisis articular inferior de una u otra vértebra, ¿no? Se da en la unión de esas apófisis articulares superiores e inferiores, ¿ya? Ahí se da las articulaciones facetarias, ¿ya? En esa unión, ¿ya? Y también en la parte posterior, la musculatura y los ligamentos, ¿no? Van a amortiguar las fuerzas compresivas de forma activa e indirecta, la parte posterior. Bueno, continuando con las generalidades, si estudiamos la columna vertebral lumbar, sí nos ayuda el signo del perro de Scotty para la columna vertebral lumbar, ¿no? Entonces, este perrito
¿no? Tiene su hocico, tiene su oreja, tiene su ojito, ¿no? Y tiene sus pies superiores, sus patas posteriores, ¿no? Y cada de estos puntos van a significar una estructura de las que han sido mencionadas, ¿no? Por ejemplo, el 1, ¿no? Va a significar la apófisis transversa, ¿no? Que se ve al fondo, no se ve en el cuerpo vertebral, a lo que ustedes ven al fondo, ¿no? 2 va a significar los pedículos, recuerden, vamos a ver, estos son los pedículos, que unen los cuerpos vertebrales de la apófisis transversa, porque las láminas unen las apófisis transversas de la apófisis espidiosa, ¿no? Entonces acá se está viendo los pedículos. 3 es la apófisis articular superior. Entonces, si 3 es la superior, 6 es la inferior, ¿no? Porque son las apófisis que se van articulando a manera de cadena, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Y es el que da el eje del disco de la articulación facetaria. Este eje de articulación facetaria, ¿no? De articulación facetaria. Y así sucesivamente ustedes pueden más o menos relacionar con lo que se les ha explicado, ¿no? Vamos a ver, antes de entrar ya a las tomas más directas, también la importancia de las 5 líneas en la columna cervical, Entonces acá tienen 5 líneas imaginarias, de la parte anterior hasta la parte posterior, ¿no? La primera es de las partes blandas, para vertebrales, la segunda es la vertebral anterior, la tercera, que es la más importante, y justamente lo hemos resaltado, es la vertebral posterior. Recuerden que en esa vertebral posterior va a correr un ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, en esa línea vertebral posterior. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque detrás está la médula espinal. Entonces, si hay una disrupción de esta línea vertebral posterior, puede haber compromiso medular. Y lo va a ver con una discopatía, lo va a ver con una listesis, entre otras cosas, con un canal estrecho. La cuarta línea sería la espinolaminar. Acá está mal, un poquito más pegada, acá es, ¿ya? Y la interespinosa. Entonces recordar que la más importante, y este pregunta de examen, es la vertebral posterior. ¿Ya? Para resaltar ese concepto, acá tenemos otra bibliografía del 2018, ¿no? Donde también se describe la radiografía lateral de la columna cervical con sus 5 líneas, ¿no? Y en línea roja justamente está la línea vertebral posterior. En línea verde está la línea espinotalámica. ¿Ya? Espinotalámica. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Y acá ustedes tienen ya la radiografía frontal y lateral en diferentes regiones, ¿no? Comenzando por la región cervical. ¿No? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, acá a ver el pedículo, ¿no? Un cuerpo vertebral cervical, la apófisis articular inferior, ¿no? La apófisis articular superior, bueno. Y en la parte frontal, pero también en la parte lateral. Acá tienen ustedes el cuerpo vertebral, ¿no? La apófisis espinosa, lámina. Aunque no crean, esto tiene que estar revisando constantemente, así sean médicos. No es difícil que ustedes se memoricen toda esta estructura, es casi imposible, a menos que sean radiólogos. Entonces constantemente tienen que estar revisando, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esta estructura es importante, que es el agujero de conjunción. ¿Por qué es importante? Porque ahí va a emerger el nervio. ¿Ya? Y recuerde que este agujero de conjunción está entre pedículo y pedículo.
entre pedículo y pedículo. Ilustremos un poquito, ¿no? Ilustremos un poquito. Este es el pedículo, ¿no? Entre un pedículo y una vértebra y otro pedículo y otra vértebra va a haber un agujero. Va a haber un agujero. A esa se llama el agujero de conjunción. Agujero de confusión. Acá se ven los agujeros de confusión, acá, ¿no? Y es algo que nosotros solemos ver, porque por ahí emergen los nervios, ¿no? Es por estos agujeros de confusión. Muy bien. O sea, solemos ver que la línea posterior esté íntegra y también solemos ver que el agujero de confusión esté libre, ¿no? La línea vertebral posterior, porque si hay una disrupción, compromiso de la médula, y el agujero, si está cubierto, es que puede haber compromiso radicular, ¿no? Lo mismo, pero para el segmento dorsal, ¿no? Entonces acá tiene el cuerpo vertebral, el espacio intervertebral, ¿no? En una vista lateral y también acá tienen ustedes en una vista transversal. Y observen también acá cómo se visualizan los agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Por donde emergen los nervios. También tienen ustedes otra vista, pero ya de la región lumbar. De la región lumbar, ¿no? Lumbar 5, 4, 3, 2. Acá vienen también sus agujeros de conjunción. Sus agujeros de función, y acá lo tienen en una vista frontal, ¿no? En una vista frontal, donde también pueden ver los pedículos que hemos mencionado, ¿no? Los pedículos, ¿no? La apófisis inferior, la apófisis superior, la apófisis transversa, miren cómo se ve, la apófisis transversa, ¿no? Y para completar, también tenemos la región sacrococcígea, ¿no? Que tiene una estructura diferente, pero que también se puede visualizar en esta radiografía, ¿no? La base de la región sacrococcígea, el promontorio, la cresta dorsal, la cresta pelviana, ¿no? ¿Ok? Y esta estructura ya es el coxis, ¿no? Entonces el sacro y acá empieza a ser coxis. ¿Ya? Entonces hemos visto las generalidades de la radiografía, ¿no? Generalidades, las bases, ¿no? Ahora vamos a revisar 4 patologías en las cuales la radiografía sigue teniendo bastante importancia, ¿no? La patología traumática, la patología degenerativa, el canal estrecho o estenosis de canal y las alteraciones de la curvatura espinal, ¿no? La cifosis, las escoliosis. ¿Ok? Vamos al primer tema, la patología traumática. Un estudio prospectivo, acá está la bibliografía, encontró una sensibilidad de la tomografía del 99% en la detención de la fractura y de la radiografía del 87%. Pero la radiografía sigue siendo muy importante porque los equipos radiográficos sí la encuentran a nivel de todo el país, a diferencia de las tomografías, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Es importante dilucidar si la fractura es estable o inestable, o sea, si estamos hablando de patología traumática. Y para eso es importante evaluar los elementos posteriores, ¿no? Los elementos posteriores. Y en esos elementos posteriores, la estructura principal es la vértebra. La estructura principal es la vértebra, ¿no? Estos son los elementos. La estructura vertebral, esa es la principal, ¿no? La fractura vertebral puede ser osteoporótica, es bastante común, es la más común, pero también puede ser de causa tumoral, entre otras, ¿no? En el diagnóstico diferencial. Esta fractura vertebral osteoporótica tiene presentaciones típicas, características, y de esas dos presentaciones más características son en cuña y bicóncava, como vamos a ver, en cuña y bicóncava. Bicóncava también se llama en vértebra de pez o diábolo, en vértebra de pez o diábolo. ¿Ya? En cambio, la fractura patológica, que ya de causa neoplásica, va a tener estructuras osteoblásticas y estructuras osteolíticas. Lo que estamos mencionando lo vamos a ilustrar ahora. ¿Ya? Entonces,
Acá ustedes tienen la fractura en cuña. Esta es la famosa fractura en cuña. La famosa fractura en cuña. Y miren la densidad, ¿no?, del cuerpo vertebral, ¿no? No hay áreas líticas, sino hay atenuación nomás de la densidad. ¿Ya? ¿Ok? Esta es la famosa fractura en cuña, que es lo más característico en una fractura por osteoporosis, ¿no? En una fractura por osteoporosis. Y acá ustedes tienen la fractura bicóncava o en diábolo, ¿no? Acá lo ven, en diábolo, ¿no? Ya, acá. ¿Ok? Que es característico también de la osteoporosis. Hay otras fracturas como esta, en lágrima, pero que no es frecuente, ¿no? Acá. Ven como un fragmento del cuerpo vertebral, ¿no? Se ha aislado del cuerpo vertebral, es fractura en lágrima, está señalado por la flecha, ¿no? ¿No? Y no solamente eso, si ustedes ven la línea posterior, hemos dicho que la línea posterior es la tercera línea, pero es la más importante, está discontinuo. Entonces eso significa que podría haber compromiso del canal medular, como es en este caso, hay compromiso del canal medular, ¿no? Hay compromiso del canal medular. Y al haber compromiso del canal medular, el paciente puede estar tetrapléjico, como en este caso. Tetrapléjico, como en este caso. Vamos ahora a las fracturas que más bien nos sugieren una causa neoplásica, una causa tumoral, ¿no? Entonces ustedes van a ver acá estos dos tipos de fracturas, ¿no? Esta fractura y esta fractura, ¿no? En la cual, en esta fractura van a haber áreas osteoblásticas acá, perdón, sí, pues osteoblásticas y osteolíticas, ¿no? Áreas osteoblásticas y áreas osteolíticas, ¿no? ¿No? Estas fracturas son las que nos sugieren que puede ser por causa del tumor. Acá no ven la famosa fractura en cuña, tampoco en diábola, ¿no? Sino ve áreas osteoblásticas y áreas osteolíticas y la altura del cuerpo vertebral disminuye y ya. Espera. La que me tapa esto. Bueno, ya. Vamos al segundo grupo de patologías, que son las patologías degenerativas. Las patologías degenerativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas patologías degenerativas pueden afectar diferentes localizaciones. Las articulaciones, ¿no? Acá tienen las articulaciones. Los discos intervertebrales, el anillo fibroso y los márgenes vertebrales, ¿no? Y también los ligamentos y sensaciones en el hueso, los ligamentos. Entonces, todas estas estructuras pueden afectar la patología degenerativa. La patología degenerativa. Acá ustedes ven una osteocondrosis cervical, ¿no? Y una artrosis facetaria, ¿no? Una artrosis facetaria. Recuerden que la faceta, ¿no?, es la unión de las dos articulaciones, ¿no?, superior e inferior, ¿no? Y esa faceta puede pasar por un proceso degenerativo y presentar estas características, ¿no? Acá está normal, pero acá está anormal. Miren, acá ven normal, ¿no? Acá está normal. ¿Ya? También pueden ver que estos cuerpos vertebrales pasen por lo que se llama espondilosis deformante. Espondilosis deformante. Se empiezan a establecer los famosos picos del oro, ¿no? Picos del oro. Esas espondilosis deformantes se dan por las fibras de Charpey. Las fibras de Charpey que están en la parte exterior del hueso. Acá ustedes tienen hueso y acá tienen ustedes las fibras de Charpey. Fibras de Charpey. Acá también ven otra característica de la artrosis, ¿no? Artrosis. Y acá llega al extremo de que hay una fusión
una hiperostosis y una fusión esquelética en artrosis. Una fusión. ¿No? Continuando, vamos continuando, vamos ahora con el tercer grupo de patologías, que es el canal estrecho o estenosis de canal, ¿no? Esto se puede dividir en congénitas y en adquiridas, ¿no? En congénitas y en adquiridas, ¿no? Las más frecuentes, ¿no? Incluso la forma más severa de la estenosis congénita no suele producir síntomas, ¿no? Como que el paciente se haya acostumbrado a esa característica de su nacimiento, ¿no? La estenosis adquirida de canal suele ser una complicación más bien de una enfermedad degenerativa de la columna lumbar, de enfermedad degenerativa que hemos visto ya en la parte anterior, ¿no? Y en esa la hipertrofia de las estructuras que rodean el canal y el desplazamiento del disco contribuyen a dicha estrenosis. También la listesis, ¿no? Ustedes adquirida generalmente por artrosis. Este canal estrecho puede afectar el canal medular, pero también los recesos laterales. O canal lateral. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes, recuerden, artrosis, listesis y discopatía. ¿Ya? En el caso de radiografía no vamos a hablar de discopatía porque en parte blanda no se logra ver. Entonces, en el caso de radiografía vamos a hablar de artrosis y de listesis. Entonces acá tienen el agujero de recensión, agujero de confusión, ¿ya? O receso lateral, ¿no? Miren, ustedes acá ven un agujero bien amplio, ¿no? Bien amplio, ¿no? Entre ambos pedículos, pedículo superior y pedículo inferior. ¿Está bien? Un agujero bien amplio. Pero acá ven ustedes un agujero bien reducido. ¿Por qué? Porque estructuras artrósicas del cuerpo vertebral ingresan a ese agujero de confusión, a ese receso lateral. ¿Está bien? Y acá ustedes también ven que este canal medular central, este canal medular central, ¿ya? Puede ser invadido por un cuerpo vertebral. Este es el caso de la listesis, ¿no? No, puede ser invadido, ¿no?, por el cuerpo vertebral en el caso de la listesis, ¿no? Este es el canal como está invadido por el caso de la listesis. Entonces, como voy a ilustrar la patología degenerativa tipo artrosis, la listesis y la discopatía suelen producir más frecuentemente este tema de canal, de compromiso de canal medular y de agujero de confusión, ¿no? Acá también tienen otro caso de cómo este cuerpo vertebral degenerativo se va hacia atrás, comprometiendo el canal medular. Se va hacia atrás, comprometiendo el canal medular. Eso sería una listesis, ¿no? Y degenerativa porque este cuerpo está degenerado, está artrósico. Miren acá, el cuerpo también está artrósico, pero este está mucho más, ¿no? ¿No? Acá también ven otro ejemplo de cómo este cuerpo vertebral se va hacia atrás respecto a esto, ¿no? Comprometiendo también el canal medular por listesis. Ya terminando esta clase, revisemos alteraciones de la curvatura espinal. Si encontramos rectificación de la lordosis cervical, esta rectificación de la lordosis cervical, porque esto tiene que ver una lordosis cervical más o menos. Rectificación quiere decir que se ve recto más bien,
o hiperlordosis lumbosacra, hay que tener en cuenta que puede ser una patología, pero a veces pueden ser normales, ¿no? Pero a veces pueden ser normales. Hay razas que tienen hiperlordosis, ¿no? Hiperlordosis. En general, la raza negra tiene una hiperlordosis más acentuada, ¿no? ¿Ya? Para hablar de cifosis dorsal patológica, recuerda que hay la lordosis, cifosis, cifosis dorsal patológica, ya se considera un parámetro de ángulo mayor a 45 grados, un parámetro de ángulo mayor a 45 grados, ¿no? Ahora, el 90% de los cifosis juveniles, ¿no? Más bien se deben a una cifosis idiopática o la enfermedad de Sherman, que vamos a ver, ¿no? ¿No? La escoliosis, yendo a la escoliosis es una curvatura en este eje, ¿no? Más bien, por lo general suele ser idiopática, ¿no? Suele ser idiopática, ¿no? Ya. Y más bien las congénitas, debido a malformación de vertebrales, suelen ser solamente 10% de casos, ¿no? Entonces acá tienen una vista frontal de toda la columna y acá tienen una vista lateral de toda la columna. Entonces, como decíamos, esta cifosis patológica, el ángulo es se te considera cuando el ángulo ya pasa a ser mayor de 45 grados, ¿no? Pero si se da en jóvenes, una de las enfermedades que se puede dar es la enfermedad de Sherman, ¿no? Y acá ustedes tienen la enfermedad de Sherman, ¿no? Los cuerpos vertebrales, ¿no? Los cuerpos vertebrales se acuñan en su parte anterior, El cuerpo vertebral se acuña en su parte anterior, de tal manera que hace una importante curva de cifosis. ¿Está bien? Bueno, acá también ustedes pueden ver hernia intraesponjosa, ¿no? A esta se llama la hernia de Small. Acá también ven una escoliosis congénita secundaria. Hemos dicho que esto es menos frecuente porque la gran mayoría son escoliosis idiopáticas, ¿no? Y esta escoliosis congénita secundaria se debe a hemivértebra, ¿no? ¿no? De nacimiento. Muy bien, con esto hemos acabado la primera clase. Y vamos a pasar ahora a la segunda clase. Si hubiera alguna pregunta, o si no, ya pasamos a la segunda clase. Bueno, vamos a compartir. Voy a primero buscar la segunda clase para abrir. Estas clases, por si acaso, ya han sido enviadas a su WhatsApp, ¿ya? O sea que ustedes ya Doctor, tienen... una consulta. ¿Sí? ¿Podría repetir sobre el movimiento de inflexión lateral de la vértebra lumbar como el movimiento de extensión del vértebra lumbar, por favor? Eso creo que se ha mencionado al comienzo, ¿no? Sí. Ya, lo que sucede es que, no sé si ustedes han escuchado, normalmente se toma una radiografía de frente y de perfil, ¿no? Está bien, estático. Pero los neurocirujanos suelen también pedir inflexión y extensión, ¿no? Inflexión y extensión, para poder determinar mejor, ¿no? El compromiso de los agujeros de confusión, entre otros, también, me imagino que también la estabilidad de la columna y entre otras cosas, ¿no? Entonces, forman parte del segundo grupo de estudios, porque el primer grupo de estudios es radiografía de frente y de perfil, pero hay un segundo grupo de estudios que son inflexión-extensión, ¿no? ¿Ya? Y cómo se modifican, digamos, algunas estructuras cuando uno se pone inflexión-extensión, que a veces pueden ser muy importantes para la determinación de la patología neuroquirúrgica, ¿no?
Muy bien, ahora vamos a hablar del electroencefalograma. Ojalá que acabemos porque la clase es bien larga. Ya. Muy bien. Lo vamos a desarrollar en 4 clases. En 4 partes. Generalidades, electroencefalograma en sí, sistema internacional y actividad normal, o sea, ya lo que es la epilepsia, ¿no? Yendo a generalidades, recordemos que nosotros tenemos un intracelular y tenemos un extracelular, ¿no? Un intracelular y un extracelular. Y que ambos tienen composición iónica, ambos tienen una composición iónica distinta, pero en la suma son similares, como vamos a ver, ¿no? Entonces, si se trata del extracelular, prima el catión sodio, y el anión cloro, prima el catión sodio y el anión cloro, ¿no? ¿También? Y si se trata del intracelular, prima el catión potasio, ¿Está bien? Con esto estamos estableciendo que es distinto, ¿ya? Pero acá ustedes tienen la composición pero cuando se trata de sumar, ambos van a ser alrededor de 300 mili equivalentes a milimoles, ¿no? Cuando se trata de sumar ambos, ¿no? Ya. Ahora, hay una composición de cationes y de electrones, ¿no? Como voy a explicar, ya estamos hablando ya no del intracelular y el extracelular, sino propiamente de uno de los compartimentos más. Por ejemplo, al hablar de plasma, estamos hablando del compartimento extracelular. ¿No? Estamos hablando del compartimento extracelular. Entonces, yendo al compartimento extracelular, ya, los cationes y los aniones, ya, al final van a tener sumas similares. Eso es lo que estamos viendo acá. La suma de cationes en esta extracelular, que es el plasma, es 153. Y la suma de aniones en extracelular, que es el plasma, es también de 153. ¿Está bien? Entonces acá vemos la composición iónica del plasma, del líquido intracelular y del extracelular. Recordando que en el plasma, ¿no? Y en el intersticial, porque ambos son extracelulares, predomina el catión potasio y el anión cloro, ¿no? Y en el intracelular predomina el catión, perdón. En el extracelular predomina el catión sodio, ¿ya? Y el anión cloro, ¿ya? Y en el intracelular predomina el catión potasio. ¿Está bien? Entonces, hay un equilibrio primero entre el intracelular y extracelular en cuanto a la totalidad. De mil equivalentes, ¿no? En cuanto a la totalidad de 1000 equivalentes. ¿Está bien? Pero también va a haber un segundo equilibrio en cuanto a la cantidad de carga positiva y carga negativa. O sea, cantidad de carga positiva y cantidad de carga negativa. ¿No? Entonces son 2 equilibrios. ¿Ya? Ahora, cada ion va a buscar su propio equilibrio. Cada ion va a buscar su propio equilibrio. Y lo hacen a través de un gradiente electroquímico. ¿No? Lo va a hacer a través de un gradiente electroquímico. ¿No?
donde el desplazamiento va a ser una corriente, el desplazamiento del ion va a ser una corriente. Si se puede desplazar, va a ser una corriente, ¿no? ¿No? O también el desplazamiento del agua va a ser una corriente. En este caso, en el intracelular predomina el potasio, ¿no? Y en el extracelular predomina el cloro. Entonces el intracelular va a ir de adentro hacia afuera, porque va a buscar su propio equilibrio, ¿no? Y el cloro va a ir de afuera hacia adentro, porque también va a buscar su propio equilibrio. Entonces lo va a buscar a través de un gradiente electroquímico. Lo va a buscar a través de un gradiente electroquímico. ¿Ya? Ya. Bueno. Ahora, la membrana celular no es permeable ni impermeable, sino es más propiamente semipermeable. O sea, va a tener una permeabilidad selectiva. Es semipermeable, va a tener una permeabilidad selectiva, ¿no? Y esa permeabilidad, recuerden que la membrana celular es una bicapa lipídica que está formada por fosfolípidos, cuyas cabezas están en la superficie y cuyas colas están al interior, ¿no? Y que está sembrado, digamos así, de una serie de estructuras proteicas, ¿ya? Esa permeabilidad selectiva, hemos dicho que no es ni impermeable totalmente, ni permeable totalmente, sino permeabilidad selectiva, va a tener que ver con la solubilidad de los lípidos, con el tamaño y con la carga. ¿No? Si es soluble a los lípidos, va a poder atravesar la membrana más fácilmente, ¿no? Si es de menor tamaño, también va a poder atravesar la membrana más fácilmente, si es menor de tamaño. Pero si tiene carga, va a tener más bien dificultades para atravesar la membrana. Y va a precisar de estructuras proteicas, ¿no? Entonces se atraviesa la membrana si es apolar o soluble a los lípidos y si se tiene un menor tamaño. Y no se atraviesa la membrana si tiene carga positiva o se tiene un gran tamaño, ¿no? Entonces sustancias no polares, apolares, ¿no? Y de pequeño tamaño como el oxígeno y nitrógeno fácilmente atraviesan la membrana porque cumple que es solubilidad de los lípidos y de tamaño pequeño, ¿no? Moléculas polares, pero sin carga, bueno, también, ¿no? En cambio, las otras estructuras grandes, como la glucosa, los aminoácidos o los que tienen carga, van a precisar de canales para atravesar la membrana. No lo van a atravesar espontáneamente, sino van a precisar de canales. Normalmente, el interior de una célula y de la neurona es carga negativa, ¿no? Es carga negativa. Entonces, la despolarización es el ingreso brusco del extracelular al intracelular del sodio. Recordemos que el sodio predomina en el extracelular, ¿no? Entonces, el ingreso abrupto del sodio del extracelular al intracelular va a producir la despolarización, ¿no? Que es importante para la actividad eléctrica de la membrana, ¿no? La despolarización, ¿no? Y eso simplemente lo va a hacer por lo que hemos hablado, por gradiente electroquímico, ¿no? De mayor concentración a menor concentración. Pero para que se restablezca la polaridad de la membrana, para que se restablezca la polaridad de la membrana, para que el intracelular vuelva a ser negativo, ¿no? El sodio tiene que salir y tiene que hacerlo contra la gradiente electroquímica. Tiene que hacerlo contra la gradiente electroquímica, ¿no? Y no solamente el sodio tiene que salir, sino el potasio tiene que entrar también contra la gradiente electroquímica, pero recuerden que el potasio predomina en el intracelular, ¿no? Se tiene que ingresar contra la gradiente electroquímica. Y eso lo van a hacer a través de la bomba de sodio y potasio.
Pero este egreso de sodio y este ingreso del potasio sí va a demandar ATP, sí va a demandar energía de la célula, ¿no? Va a demandar energía de la célula, va a demandar ATP. Y a medida que sale 3 sodios e ingresan 2 potasios, sale más carga positiva de la que ingresa. Entonces, el intracelular de la neurona se va negativizando. El intracelular de la neurona se va negativizando. El sistema nervioso central contiene más de 100.000 millones de neuronas, ¿no? Más de 100.000 millones de neuronas. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas, estamos hablando ya de la dendrita, procedentes de las fibras aferentes y que van a llegar a través de la dendrita, pueden ser tan solo de unos 100, pero pueden llegar hasta 200.000. O sea, a una neurona le va a llegar a través de la dendrita 200 conexiones hasta 200.000 conexiones. Esa es la aferencia de la neurona que ingresa por la dendrita. Recordemos que la neurona tiene un cuerpo neuronal, tiene un axón y tiene un árbol dendrítico. Y más propiamente le llega por la espina dendrítica, que son estructuras muy pequeñas, ¿no? ¿Ya? Y más bien la salida de la neurona va a ser un solo axón, va a ser un solo axón. Pero este axón se va a ramificar, se va a ramificar, se va a ramificar en botones axonómicos que van a hacer la conexión de esta neurona con diferentes neuronas. Esta conexión es lenta si este axón no está envuelto de mielina y si su diámetro es pequeño, ¿no? Por ejemplo, un diámetro en micrómetro de 0,2 a 1,5, ¿no? Va a desarrollar una velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo. Pero si este axón tiene un diámetro bien grande, ¿no? De 13 a 20 micrómetros, ¿no? Entonces va a poder desarrollar una velocidad de 80 a 120 metros por segundo. Entonces el espesor del diámetro y la envoltura de la mielina va a hacer que el impulso nervioso sea mucho más veloz, mucho más rápido. Y acá ustedes tienen una neurona mielinizada y una neurona sin mielina, ¿no? La neurona mielinizada da un impulso nervioso saltatorio. Que lo hace mucho más rápido que una neurona amielínica, ¿no? En la cual el impulso nervioso recorre la superficie. Y como he mencionado, puede ser de 0,5, puede llegar a 0,5 a 2 metros por segundo. A diferencia de la primera, que puede llegar hasta 120 metros por segundo. Entonces recordemos, el intracelular de la neurona es negativo, menos 65 milivoltios, es negativo. Y el extracelular es positivo. ¿Ya? El intracelular de la neurona es negativo. Entonces, cuando ingresa el sodio, recuerden que el sodio predomina extracelularmente, 142 extracelular y 14 intracelular, se produce la despolarización. Y la repolarización se va a producir por la salida del potasio, ¿no? y por la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? La bomba de sodio y potasio. Ilustrando, acá ustedes tienen una neurona, como hemos dicho, con carga negativa. Recuerden que en reposo la neurona tiene carga negativa, acá menos 65 milivoltios, acá tiene menos 70 milivoltios, dependiendo de la literatura. ¿Ya? La despolarización es el ingreso del sodio, ¿no? Y hemos dicho por gradiente, ¿no? Por gradiente, ¿no? De mayor a menor concentración. Esta despolarización, ¿por qué se llama así? Porque lo va a pasar de negativo a positivo. No lo va a pasar a menos 30, más 40, más o menos, ¿no? Milivoltios, ¿no? Y en la repolarización, ¿no? Más bien se abren los canales de potasio, se van a abrir los canales de potasio, ¿no? O sea, para que salga el potasio, ¿no? Para que salga el potasio, y se va a activar la bomba de sodio y potasio. ¿Para qué? Para que de nuevo la neurona pase a tener menos 70 milivoltios, ¿no? Recuerden que si se abren los canales de potasio, el potasio, recuerden que es intracelular. Entonces,
por gradiente va a salir, ¿no? Y al salir carga positiva del intracelular va a hacer que se vuelva a negativizar. Por eso la repolarización, los canales de potasio es importante, pero también va a ser importante la bomba de sodio y potasio. Ahora, no solamente los iones sodios van a ser importantes en la despolarización neuronal, sino también complementariamente los iones calcio, como vamos a ver, y no solamente los iones de potasio, no van a tener que ver con la repolarización, sino también los iones cloro, ¿no? Pero esto lo van a llevar a una tendencia de la hiperpolarización, ¿no? Los potenciales de acción van a viajar a través del axón y en el terminal presináptico van a hacer que ingrese el calcio, ¿no? Va a hacer que ingrese el calcio, ¿no? Y el calcio va a hacer que la vesícula libere neurotransmisores. Al ingreso del calcio va a hacer que la vesícula libere neurotransmisores, ¿no? Y estos neurotransmisores en los receptores postsinápticos de la neurona postsináptica van a crear potenciales postsinápticos excitatorios o potenciales postsinápticos inhibitorios, dependiendo del tipo de neurotransmisor. La suma de estos potenciales, excitatorios o inhibitorios, va a dar el trazado electroencefalográfico. Entonces, ilustremos. Ingresa el sodio, se produce la despolarización. Recuerda que se produce la despolarización por toda la superficie de la membrana. ¿Está bien? Y recuerda que esta despolarización va a una velocidad impresionante, pues si el axón está mielinizado, puede ir a una velocidad de 80 a 120 metros por segundo, ¿no? Y al final, ¿no? Esa despolarización, ¿qué va a hacer? Que ingrese el calcio, ¿no? Entonces este calcio, al ingresar, va a hacer que las vesículas se dirijan hacia la hendidura y se abran. Vuelvo a explicar, va a hacer que se dirija hacia la hendidura y que se abran, ¿no? Y al abrirse esa vesícula, la apertura de esa vesícula va a liberar neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a llegar a los receptores, postsinápticos, y de ahí un tercio van a llegar a los receptores, otro tercio se van a recapturar y otros tercios se van a destruir, ¿no? Y los receptores postsinápticos van a actuar hacia una neurona, ¿no? La neurona postsináptica, ¿no? Acá hay tres formas, ¿no? Receptores ionotrópicos a través de iones y a través de segundo mensajero. Esto a través de segundo mensajero es mucho más lento, ¿no? Y tiene otras funciones, ¿no? Metabotrópicas, ¿no? Potencial de cascada, etc. Hasta regulación de presión genética, ¿no? Voy a hacer un paréntesis un ratito. Ya, continuamos. Entonces, recuerden, vamos a resumir todo. Este es la neurona. Tiene un intracelular negativo, menos 70, menos 60 voltios. Recuerden que el sodio y el cloro predominan en el extracelular y el potasio en el intracelular. Y por gradiente de concentración, recuerda que por gradiente de concentración ingresa el sodio al intracelular, ¿no? Ingresa el sodio. Recuerde que el gradiente va de mayor a menor. Y al ingresar, ¿no? Va a producir una despolarización. Si este axón tiene melina, ¿no? El impulso inclusive va a ser saltatorio y puede llegar hasta 80, 120 metros por segundo, ¿no? Esta despolarización va a hacer que al final, en la hendidura sináptica,
libere calcio, y este calcio va a hacer que esta vesícula pletórica de neurotransmisores se dirijan a la hendidura y se liberen los neurotransmisores, ¿no? Un tercio de los neurotransmisores van a ir a la neurona postsináptica, otro tercio se recicla y otro tercio se destruye, ¿no? El neurotransmisor puede almacenarse en vesículas sinápticas, ¿no? En el caso de la acetilcolina, es almacenada en forma cuántica en cantidades que van de 2000 a 10.000 moléculas de acetilcolina, ¿no? O sea, en esta vesícula va a haber de 2000 a 10.000 moléculas de acetilcolina, de 2000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Y a eso se llama un cuanto, ¿no? Acá lo mismo, pero un poco más detallado. Acá está la despolarización, el impulso nervioso va a hacer que ingrese el calcio se va a desplazar va a desplazar la vesícula hacia la hendidura sináptica, ¿no? Va a liberarse los neurotransmisores, van a llegar a los receptores postsinápticos, pero también se van a reciclar un grupo y otro grupo se va a destruir, ¿no? La cantidad de cuantos liberados, estamos hablando, recuerden que un cuanto es más o menos 2.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Estudiando la acetilcolina, la cantidad de cuantos liberados va a depender fundamentalmente de las vesículas disponibles para la liberación inmediata y las concentraciones de calcio, porque recuerden que es el calcio el que ingresa, ¿no? ¿Qué tanta cantidad de calcio, qué tanta cantidad de vesículas hay? Va a determinar la cantidad de cuantos, ¿no? Pero observen, se requiere por lo menos 100 cuantos, ¿no? Se requiere la liberación de más de 100 cuantos, ¿no? Recuerden que cada cuanto trae, pues, miles, de 4.000 a 10.000 neurotransmisores, para que puedan activar un potencial de placa motora, ¿no? Se suelen producir unos cuantos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción. Entonces, miren, no basta unos cuantos, porque si ustedes hacen unos cuantos, no se va a disparar el potencial de acción, Y si no se dispara el potencial de acción, no va a haber la contractilidad muscular, ¿no? Entonces tiene que superar un nivel, ¿no? Un nivel para que se produzca el fenómeno de tona o potencial de acción, ¿no? Potencial de acción. Entonces acá tenemos una neurona de reposo, menos 65. Acá es una neurona que se empieza a despolarizar por la entrada de sodio, ¿no? Y acá tenemos una neurona que más bien que se ha ido todo el extremo porque además de salir de potasio, inclusive ingresa cloro, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver dos neurotransmisores que son muy importantes para lo que es la epilepsia, ¿no? El terminal nervioso inhibidor GABAérgico y el terminal nervioso excitador glutamatérgico. Recuerden que el GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Y el glutamato es el neurotransmisor estimulador por excelencia. Inhibidor y estimulador por excelencia, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver la parte del electroencefalograma, ¿ya? Muy bien. La técnica electrofisiológica se basa en registrar de forma cercana o distante la corriente eléctrica que circula a través de las membranas neuronales o de corrientes secundarias que se derivan de esto, ¿ya? Esta técnica electroencefalograma fue descubierta en 1929 por el doctor Hans Berger, que falleció en 1941. Lo que hemos explicado hasta ahora es el nivel microscópico, ¿no? Cuya base electrofisiológica reside en las corrientes que circulan en los canales iónicos, ¿no? La entrada de sodio, la entrada de calcio, la salida de potasio, la bomba de sodio y potasio, ¿no? ¿Está bien? Pero no son unas neuronas las que se están activando o desactivando, sino que son poblaciones de neuronas, ¿no? Algunas activándose y algunas desactivándose. Entonces, estas poblaciones entre sí mismas producen fenómenos de cancelación.
¿no? O fenómenos de potenciación, ¿no? Fenómeno de cancelación o fenómeno de potenciación, ¿no? Y eso se da a nivel microscópico. Cuando se asocia a la actividad grandes conglomerados de neuronas, no estamos hablando de uno, sino millones, grandes conglomerados de neuronas, el número de distribución espacial, ¿no? Recién, pues, y no se cancelan, porque recuerden que hay fenómeno de cancelación, sino más bien dan un fenómeno de potencial generador, digamos así, ¿no? ¿Ya? El número de distribución espacial de neuronas que se puede registrar con electrodos en el cuero cabelludo o con electrodos intracraneales colocados directamente en una región del cerebro. O sea, la traducción electroencefalográfica corresponde a grandes conglomerados de neuronas en número de distribución espacial, que no se han cancelado, sino que han generado un potencial generador, ¿no? Entonces acá ya tienen ustedes el trazado electroencefalográfico, ¿no? Que corresponde a conglomerados de millones de neuronas que se han potenciado y no se han cancelado, ¿no? Este trazado electroencefalográfico puede ser onda delta, que va de 1 a 4 Hz, onda teta de 5 a 8 Hz, onda alfa de 9 a 12 Hz, onda beta de 13 a 25 Hz o onda gamma mayor de 25 Hz. Lo que normalmente se encuentra en la onda alfa y la onda beta. La onda alfa y la onda beta es lo que más normalmente se encuentra. Recuerden que la frecuencia de onda es Hz por segundo. La frecuencia de onda es Hz por segundo y la amplitud de onda es voltaje. Voltaje y frecuencia es Hz por segundo. Entonces mencionamos que lo que más se encuentra son las ondas alfa y las ondas beta. Entonces acá tienen ustedes un trazado electroencefalográfico, ¿no? Y tienen ritmo alfa en las regiones posteriores. Las regiones posteriores son occipital O, quiere decir occipital, ¿no? Occipital 1, occipital 2. Ahí encuentran el ritmo alfa, ¿no? El ritmo alfa. Recuerden que el ritmo alfa tiene una frecuencia de 9 a 12 Hz. 9 a 12 Hz, ¿no? Una frecuencia de 9 a 12 Hz. Recuerden que mientras más frecuencia tenga, más chiquita se ve la onda. Más frecuencia tenga, más chiquita se ve la onda. Entonces tiene la frecuencia de 9 a 12 Hz. Y las otras son ondas beta. Las otras son ondas beta. Acá tiene el ritmo beta, ¿no? En los canales 1, 2, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6, porque son ondas alfa. ¿Está bien? Entonces las ondas beta tienen una frecuencia de 13 a 25 Hz. Hemos dicho, mientras más frecuencia tengan, más pequeña se ve la onda, menos amplitud tiene, ¿no? Entonces, normalmente hay los trazados ondas alfa y ondas beta en el electroencefalograma, ¿no? Entonces acá vamos a resumir, ¿no? Hemos hablado de las ondas principales, pero vamos a resumir las otras ondas, ¿no? Entonces los ritmos fundamentales son las ondas beta, las ondas alfa. También las ondas teta y las ondas delta, ¿no? ¿Ya? Las ondas beta se van a encontrar sobre todo en la región frontal y central. Región frontal y central, ¿no? Y tienen de 14 a 30 Hz, o sea, tienen alta frecuencia y por eso que se ven bien pequeñitas, ¿no? La onda alfa más bien se van a encontrar en la región occipital, y tiene de 8 a 13 Hz, ¿no? Acá tiene la onda alfa, ¿no? En las regiones occipitales, ¿no? ¿No? Y sobre todo va a estar en el estado de vigilia, ¿no? En el estado de despierto, en las ondas alfa, ¿no? También hemos dicho que se encuentran las ondas teta, pero esas se encuentran en niños mayores de 1 año, en somnolencia y sueño inicial, y las ondas delta en niños menores de 1 año en sueño profundo. Esto es más o menos, esto lo manejan más los neurofisiólogos pediatras. Bueno, acá tienen la ley de Ohm para relacionar lo que es la frecuencia de onda, la amplitud de onda y el voltaje, ¿no? Acá tienen la ley de Ohm, ¿no? La corriente eléctrica es la tendencia de movimiento de las cargas eléctricas y su intensidad se mide en amperios, la ley de Ohm. El voltaje, a su vez, es la diferencia total de señales entre las cargas eléctricas, y la resistencia es una propiedad del medio que actúa deteniendo el movimiento de cargas eléctricas y se mide en ohms. Entonces acá tiene relacionado las tres variables que escuchan en el electroencefalograma, ¿no? Ya yendo a conceptos, ¿no?
se considera que el número mínimo de neuronas con su respectiva sinapsis que deben despolarizarse sincrónicamente, o sea, no deben cancelarse, no deben sumarse, estamos hablando de los conglomerados, para producir un potencial eléctrico que pueda ser captado extracranealmente, ¿no? Por el electroencefalograma, por el chuponcito del electroencefalograma, debe ser 60 millones de neuronas, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cada chuponcito, en otras palabras, cada electrodo convencional, que normalmente tiene 0.5 centímetros de diámetro, medio centímetro de diámetro, capta la actividad alrededor de 6 a 10 centímetros de corteza cerebral. De 6 a 10 centímetros cuadrados de corteza cerebral. Por lo que cada electrodo extracraneal está registrando la actividad eléctrica de una neurona de unas 500 millones de neuronas. 500 millones de neuronas, cada electrodo. Entonces, acá tienen un electrodo. Recuerden que estos electrodos miden aproximadamente medio centímetro de diámetro. Acá tienen el electrodo, ¿no? Y que abarca un área de 6 centímetros cuadrados hasta 10 centímetros cuadrados. En este caso estoy usando 6 centímetros cuadrados, ¿no? Y recuerden que lo más cercano al electrodo, más porcentaje va a encontrar, pues, ¿no? Más alejado, menos porcentaje de posibilidad de encontrarlo. Acá tienen graficado un electrodo y como hay un área de captación, digamos así, de la información de las neuronas, ¿no? Y acá ustedes tienen un electrodo. Recuerden que la neurona tiene un cuerpo, dendritas y axón. Un cuerpo, dendritas y axón. Cuerpo, dendritas y axón. ¿Ya? Recuerden que el cuerpo normalmente es negativo. Perdón, el intracelular es negativo, ¿no? Entonces, acá se grafica las dendritas y el cuerpo en reposo. ¿Está bien? En reposo las cargas positivas están fuera. No, en reposo las cargas positivas están fuera. ¿Está bien? Y internamente la neurona es negativa, en reposo, ¿no? Y acá se grafica en despolarización. En despolarización ingresa el potasio, entonces ella ingresa el potasio, ¿no? Y ya la carga de la neurona ya es positiva, ¿no? Y el extracelular pasa a ser negativo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando está en reposo, esta es la onda, y cuando está en actividad, esta es la onda, ¿no? Esta es la onda. ¿Ya? Entendiendo que este es el cuerpo de la neurona y este es el árbol dendrítico o las dendritas, ¿no? Y este sería el axón. ¿Ya? Lo mismo, ilustrémoslo acá, ¿no? Lo que se toma en cuenta son las neuronas piramidales corticales, porque son las grandes neuronas, digamos así, ¿no? Y se mide la actividad eléctrica cerebral, ¿no? O flujos de corriente eléctrica producidos por los potenciales excitatorios postsinápticos e inhibitorios postsinápticos, lo que hemos mencionado, ¿no? Y recuerden que acá el intracelular es negativo, ¿no? Acá está en reposo, pero acá pasa a positivizarse por el ingreso de sodio, ¿no? ¿No? Pasa a posibilizarse. Y a posibilizarse se forma esta onda. Se forma esta onda, ¿no? Se forma esta onda. ¿Ya? Por el ingreso de sodio y la despolarización, ¿no? Pasa y forma esta onda. Ahora, hay una corriente primaria o activa que corresponde a flujo de iones en la membrana, pero también hay una corriente secundaria o pasiva que corresponde a las corrientes inducidas en el espacio intercelular. Inducen gradiente de potencial proporcional a la magnitud de la corriente local y a la conductividad del medio. Los estudios comparativos con tejido cerebral muestran que las corrientes secundarias o pasivas exceden en varios órdenes de magnitud a las corrientes primarias o activas generadas en los tejidos vivos. Como consecuencia de esto, se puede afirmar que las mediciones realizadas macroscópicamente como electroencefalograma se producen esencialmente por las corrientes secundarias o pasivas microscópicas. Esto ya lo hemos explicado cuando hablamos del nivel microscópico, ¿no? Y el nivel macroscópico, ¿no? El nivel microscópico, donde se ven actividades eléctricas de cada neurona por sí misma, entre ellas se pueden cancelar o generar potencial generador. Y en el nivel macroscópico tiene el conglomerado de neuronas, ¿no?
Hemos dicho que son millones para que se produzca el trazo electroencefalográfico. Bueno, acá tienen ustedes un equipo de electroencefalograma, ¿no? Es una máquina que capta, y no solamente capta, sino amplifica la actividad eléctrica de la célula de la corteza cerebral. O sea, no solamente lo capta, sino que lo amplifica, ¿no? Para lo cual se tienen los receptores. Los receptores van a ser esos chupones o llamados electrodos, que hemos dicho que miden 0,5 centímetros de diámetro, ¿no? Estos chupones o electrodos que miden 0,5 centímetros de diámetro. O sea, no solamente, ojo, captan, sino el electroencefalograma tiene que amplificarlo, ¿no? Los electrodos de registro constituyen la interfase entre el tejido vivo y el equipo de registro, ¿no? Y van a convertir corriente iónica en corriente electrónica, que es la que va a actuar el equipo de electroencefalograma, ¿no? Y acá ustedes tienen los electrodos, ¿no? Ojo que todos los electrodos tienen que ser homogéneos, tienen que tener características homogéneas, ¿no? Estos son hilos metálicos recubiertos con un plástico o un conector en una de las extremidades, un conector en una de las extremidades, ¿no? Tener en cuenta que en el electroencefalograma es una señal pequeña, entre 10 a 200 microvoltios. El contacto entre el electrodo y el cuero cabelludo debe ser bueno. Es por eso que se recomienda asearse el cuero cabelludo un día antes del procedimiento, ya que es preciso una buena conducción, y para saber si la señal detectada es la adecuada también se tiene en cuenta la impedancia, ¿no? La impedancia que señala el monitor. Acá están los detalles para la preparación del examen. Observen que la sala del electroencefalograma es una sala semioscura, silente, donde hay una cama para que el paciente esté en reposo. Acá tienen el equipo. Para atención de trazado se requiere que el paciente esté relajado, pues una sala semioscura, ¿no? Relajado, un ambiente en silencio, semipenumbra, ¿no? Y el paciente se le dice que tenga los ojos cerrados, ¿no? Se sugiere pues, que el paciente no duerme el día anterior, eso se llama privación del sueño, ¿no? Para que en la prueba se pueda dormir, ¿no? No es necesario suspender la medicación visual, aunque debe anotarse para una debida interpretación, porque a veces la medicación que toma puede alterar, digamos, ¿sí?, el trazado, ¿no? Muy bien. En los casos de los niños, en la cual se precisa hacerlo dormir, y si no han logrado dormir por deprivación de sueño, o si no, en los casos de pacientes, digamos, sí, puede ser pacientes psiquiátricos, puede ser pacientes que no están cuerdos en ese momento, u otros, ¿no? Entonces acá tienen la medicación que se suele utilizar. Más se suele utilizar hidrato de cloral, ¿no? La dosis recomendada es de 30 miligramos por kilogramo dosis por día oral, ¿no? Acá tienen los efectos adversos más frecuentes, ¿no? Ya. También se puede usar la melatonina de 3 a 6 miligramos bioral, y también se puede usar el midazolam. Este midazolam no se suele usar por la casa. ¿No? En casos excepcionales, ya con el apoyo de sesión. Eso sí, ¿ya? Bueno, acá lo dejamos porque ya acabó el tiempo, ¿ya? Para la próxima clase vamos a continuar el electroencefalograma, electromiografía, y si avanzamos con tomografía, perfecto. Si hubiera alguna pregunta, vamos a suspender. Por si acaso, voy a ir entregando en el transcurso de las semanas las clases, siempre procurándome adelantar pues 2 o 3 clases, ¿no? En parte porque siempre es bueno actualizar lo que se va dictando, ¿no? Y también porque hay algunas clases que tampoco todavía no lo contamos, que lo vamos a construir, pero la gran mayoría ya lo tenemos construido, ¿no? ¿Ya? Muy bien, si no hubiera alguna pregunta, entonces lo dejamos acá. Ya para la próxima clase también vamos a empezar a dejar un espacio para ver los temas de las monografías, ¿no? Para ver los temas de la monografía de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, respecto a las monografías, un adelanto,
tienen que ser temas relacionados con el curso de neurología y temas específicos, ¿ya? O sea, temas relacionados con el curso y temas específicos, no temas generales. Por ejemplo, si queremos asumir el tema, por ejemplo, ¿no?, de Parkinson, ¿no? No se sugiere pues que hagan una monografía sobre toda la enfermedad de Parkinson, ¿no? Creo que ni los especialistas en Parkinson lo podrían hacer, ¿no?, porque es bien extenso, ¿no? Se sugiere más bien abordar un segmento de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Un segmento, por ejemplo, tratamiento farmacológico en Parkinson Plus, por ejemplo, ¿no? O tratamiento farmacológico en la demencia por Parkinson, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Entonces recordemos, no se trata de abordar un tema amplio, genérico, sino sobre ese tema amplio, genérico, abordar un tema específico. Y el tema específico por ahora le vamos a dejar a libre albedrío a ustedes, entendiendo que cada uno de ustedes tiene familiares, ¿no? Que seguro algunos pueden padecer un tema neurológico y de repente ustedes quieren también investigar, ¿no?, sobre este tema neurológico. Por ejemplo, si yo tengo un tío que tiene demencia vascular, entonces a mí me interesaría investigar un poco de demencia vascular, ¿no? Entonces al doctor le voy a decir, bueno, voy a investigar demencia vascular secundaria de hemorragia cerebral. Listo. Entonces, en resumen, temas relacionados al curso que sea de su interés, pero ojo, específico, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a empezar a solicitar a cada uno de ustedes ya su tema específico. Hemos formado un WhatsApp interno, por si acaso, el primero que define su tema específico es el primero que se queda con el tema específico, ¿no? Para evitar la posibilidad de que alumnos puedan repetir el tema, pues, ¿no? ¿Ok? El primero que define su tema específico es el primero que se queda con el tema específico. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Vamos a estar comunicando por el WhatsApp, ¿ya? Y vamos a ir continuando con las clases por siguiente. Un saludo para todos ustedes. Gracias, profe. Hasta luego, doctor. Gracias. Listo, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta la otra semana, doctor.